Bueno, vamos a analizar el fenómeno del trastorno del sueño, el insomnio y la somnolencia diurna desde el fenómeno gang stalking. Si usted es una víctima de un target individual de gang stalking, comprobará como día tras día, durante la noche, usted se despierta espontáneamente y mira el reloj y comprueba que marca una hora en punto. Por ejemplo, las 2 de la noche, las 3 de la noche, siempre ocurre igual. O si se levanta por la mañana, mira el reloj de manera espontánea y observa que marca las 8 de la mañana o las 9 en punto. Siempre ocurre igual. Además, comprobará como durante el día, de repente, tiene unos accesos repentinos, espontáneos, de un sueño terrible, que en pocos segundos le obligan a quedarse dormido. Esto puede ocurrir mientras está usted trabajando o en momentos embarazosos, cuando va a dar una conferencia, por ejemplo, de forma que usted, como target individual, quedará totalmente desacreditado y acabará por ser despedido de su trabajo. Entonces, usted también, lo más probable es que en un momento dado de este proceso de gang stalking, usted sufra insomnio. Por ejemplo, se va a dormir inexplicablemente a las 2 de la mañana, de la madrugada, después de llevar 2 o 3 horas durmiendo, siempre se despierta a esa hora en punto, casualmente, y no puede conciliar el sueño. Si usted no conoce que usted es una víctima de gang stalking, usted acudirá y cometerá el error de acudir a la medicina o a la psiquiatría, a un médico, y le dirán que usted tiene una enfermedad, un trastorno, una patología del trastorno del sueño, y le drogarán con drogas psiquiátricas, con tranquilizantes, ansiolíticos, benzodiazepinas, que lo que van a hacer es agravar más esta situación, porque, como ya hemos explicado en otros vídeos, todas estas alteraciones del comportamiento, de los sentimientos o alteraciones del sueño o cualquier otra patología se generan desde fuera del rango biológico, a través de un mecanismo de fabricación de realidad que es el que determina todos nuestra situación vital, es decir, todas nuestras funciones vitales, orgánicas y biológicas están marcadas a cada segundo por este mecanismo de fabricación de realidad, de tal manera, como ya hemos dicho, de que los hombres, los seres humanos, no existimos realmente en los términos biológicos y humanísticos en que estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos. La medicina y la psiquiatría, el fraude de la psiquiatría, desconocen este hecho fundamental y parten de la premisa equivocada de que si hay una alteración del comportamiento o una alteración del sueño o cualquier otra alteración vital, debe necesariamente existir alguna patología biológica, orgánica, en nuestro cerebro. Ya hemos dicho que esto es equivocado. Ya hemos dicho que nuestra actividad orgánica cerebral es la consecuencia de este mecanismo de fabricación de realidad y de fabricación del comportamiento y de los sentimientos y de cualquier otra percepción de los seres humanos, incluido, por ejemplo, la percepción del dolor. Y por tanto, nuestra actividad orgánica cerebral no es la causa de estos comportamientos, tal y como siempre se nos ha dicho y siempre de una manera espontánea hemos llegado a pensar, ¿no? Entonces, todas nuestras percepciones, incluida la vista, el oído o una percepción de dolor, están artificialmente fabricadas a través de este mecanismo de fabricación de realidad. Ya hemos dicho que el fraude de la psiquiatría se usa en combinación con el gang stalking para discriminar a una persona, aislarla y considerarla un enfermo mental, y de esta forma excluirla socialmente y drogarla o torturarla con lobotomías, drogas psiquiátricas, etcétera, 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 con el grave problema de que la mayoría de los target individuals no conocen esta realidad y por tanto acuden desesperados cuando sienten una alteración del sueño o algo, desesperados a un médico, y ahí es donde se les hace el abrazo del oso, la psiquiatría les hace el abrazo del oso, los culpabiliza como enfermos mentales
o como enfermos de cualquier otra patología, y los droga causándoles un daño gravísimo, y así es como a lo largo de la historia miles de personas han arruinado su vida o han muerto. Vemos el caso de conocidos y famosos, Marilyn Monroe o Romy Schneider y tantos otros, y millones de personas anónimas que les ocurre esto, se les produce, se les desestabiliza el sueño, y a partir de ahí ellos acuden a la medicina y a la psiquiatría, a estas drogas, a estos tratamientos perniciosos, y es donde arruinan todavía más su vida y acaban pues suicidándose o con graves trastornos, con graves daños. Por tanto, es muy importante, hay que tener en cuenta, por tanto, que una persona que sufre insomnio o somnolencia diurna, cualquier tipo de somnolencia diurna que le ocurre inexplicablemente, es una variante de target individual. No tiene por qué ser un target individual de gang stalking, es decir, no tiene por qué ser una persona que sufra teatro de calle o se le esté llevando a la exclusión social, De forma que estos target individuos que sufren insomnio nunca van a tener ninguna medida de consciente para poder llegar a la conclusión, ninguna información que les pueda llevar a la conclusión de que estas alteraciones del sueño que están sufriendo son producidas desde fuera del rango biológico, desde un factor externo a lo que es la propia biología, lo que entendemos por nosotros el rango biológico. Nosotros ya hemos dicho que lo que nosotros percibimos como vida biológica, tanto de los hombres, de los seres humanos, como de los animales o de cualquier otro organismo vivo, no es en realidad más que fabricación de realidad. Nosotros lo percibimos engañosamente como vida biológica libre, espontánea e independiente, pero en realidad está guiado por un mecanismo que funciona a nivel subatómico, un mecanismo de fabricación, de sintetización de realidad, ¿de acuerdo? Bueno, se me ha olvidado decir también que todas las unidades, los sistemas públicos de salud, las unidades del sueño de los hospitales, tanto públicos como privados, tratan como una rama de la medicina, una especialidad, el tratamiento del insomnio, y millones de personas cada año acuden a estos médicos que les dicen que tienen un trastorno patológico, que son unos enfermos y que tienen que ser tratados para curarse ese insomnio. Vemos que esto es un gran fraude, que es un engaño perjudicial, y debería inmediatamente darse la orden de retirar del sistema público de salud y de prohibirse estas unidades del sueño, como se llaman, estos departamentos hospitalarios de tratamiento del sueño, porque ya digo, los médicos pues hacen todo tipo de escáneres cerebrales, dan pastillas, drogas psiquiátricas, pero ya hemos visto que no tiene nada que ver estas alteraciones del comportamiento durante la vigilia y el sueño, no tienen nada que ver con el rango biológico ni con ninguna enfermedad biológica, ¿de acuerdo, no? Por tanto, todos los funcionarios médicos y los gestores del Ministerio de Sanidad deberían conocer esto para evitar los graves daños que se están causando en la población, es decir, la psiquiatría, por ejemplo, que trabaja en este tema de los trastornos del sueño, no es un fraude psiquiátrico. En realidad no deberíamos hablar de fraude psiquiátrico, sino de terrorismo psiquiátrico, porque lo que se hace, el término terrorismo es más apropiado. Lo que se está haciendo es un daño gravísimo a la población bajo la apariencia, bajo el manto de una aparente y respetable especialidad médica, cuando lo que estamos hablando es causar daño a la población.